está mi currículum colgado ahí. Yo tuve una evolución desde las ciencias duras, ¿sí? Donde nos burlábamos de los abogados, de los antropólogos, de los profesores de historia, donde nos burlábamos, digo, ¿sí? De todas aquellas ciencias que no eran las duras. Pasé después una mutación gracias a alguien del cual no comparto absolutamente para nada su principio, que es la biografía de este nefasto personaje de la historia, que fue Marx. Marx se sumergió en la historia solamente para hacer el fundamento de la teoría del capital, del cual surgió el capitalismo. Bueno, hasta ahí. ¿Qué quiero decirles con esto? Las ciencias duras, la ciencia en general, no se ponen de acuerdo entre los epistemólogos, ¿sí? Y entre los distintos filósofos de la ciencia, lo que hacen filosofía de la ciencia, en cómo definir la ciencia. Nosotros no tenemos ningún problema en la Universidad Teológica Shalom. En la Universidad Teológica Shalom, para nosotros la teología es ciencia, pero ciencia con mayúscula. Y la grabación me cortó. Yo hice algunas, en otros seminarios que he sido profesor, he enseñado precisamente, me han invitado a dar charlas en iglesias y en un colegio ahora secular, no evangélico, sobre ciencia y fe. Y he abordado este tema y cómo desde las ciencias duras que nos burlábamos, porque claro, era todo lo observable, que creo que había dicho Mariano, haceme así, Mariano, este es el like visual. Creo que Mariano había dicho algo sobre las ciencias duras, ¿sí? ¿Fuiste vos? Bien, el anterior. El tema es el siguiente, el método científico que usa las ciencias duras, la observación, medición, la evaluación de hipótesis, o sea, los pasos generales, eh, han sido un poco cambaleados. Si han leído ustedes los paradigmas de la ciencia de Lakatos, Kuhn y algunos otros autores que son filósofos de la ciencia, van a ver que con Albert Einstein todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque todo lo que parecía como evidencia real a los ojos del hombre, a la final no lo es tal. Así que los de las ciencias duras que nos burlábamos de, a ver, los abogados que están ahí, levanten la mano. ¿Hay algún abogado? ¿No hay abogados por ahí? ¿No hay cuervos? Bueno, Charlie, ingeniero, así que a no creérsela con el tema. ¿Hay algún abogado por ahí? ¿No? Bueno, si no lo hay, les cuento. Yo soy un quinto de abogado. Una de las cosas que estudiábamos en el derecho es que las categorías se dividen en categorías del ser y deber ser. ¿Sí? Dado A, debe ser B. Entonces ahí, en el principio de imputación con el cual se basan las ciencias sociales, algunas, entre ellas el derecho, hace de que sean laxas. El derecho de Argentina no es aplicable a Estados Unidos, ni a Angola, ni a Rusia. Entonces, los que estábamos en las ciencias duras, refutábamos precisamente eso, que no podían tener una ley universal como la primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿verdad, Charlie? O la teoría de la relatividad aplicable en todas partes del universo conocido. Pero de aquí que los últimos conocimientos han dado por tierra eso, porque nuestro ojo humano, ustedes están viendo la franja desde el rojo hasta el violeta. Hay un mundo que está por encima de esos colores que el ser humano, con la limitación que tiene, no puede ver. Entonces, a ver, ¿para qué hago toda esta introducción y podría seguir mucho más? Hablando, por ejemplo, de la historia, que también, bueno, como profesor en ciencias sociales, uno ha enseñado historia, se basa en la comprensión. Es decir, cada área del conocimiento tiene su pretensión de ciencia, como las ciencias empresariales, las ciencias económicas. Yo he dado economía a los ingenieros que he formado, ¿sí? Y sabemos bien las escuelas de la economía que hay, y que no es una ciencia exacta, sino que está apoyada en otras. Ahí creo que tengo médicos, seguro, ¿verdad? Y también los de la ciencia dura hemos criticado a la medicina, porque en realidad la medicina no
las ciencias médicas, decíamos, lo de la ciencia dura, porque los ingenieros no las creíamos, los físicos no las creíamos, está apoyada en la biología, en la química y en parte de la matemática, para la bioestadística que yo he dado, no en la Facultad de Medicina precisamente, sino he dado bioestadística en carreras de enfermería. Dicho esto, ¿a dónde voy al punto? Que nosotros tenemos la pretensión de que la teología es ciencia, no es disciplina, no es, no tengan miedo, ustedes son teólogos que están estudiando una área del conocimiento que es el estudio nada más y nada menos de lo que tiene que ver con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a definir teología? Bien, ustedes tienen bibliografía de base, compartimos un montón de biografía, de teólogos como Berkhoff, que se mencionó, de Conner, de Mullin, de Carlos Morris, es decir, compartimos un montón de esos teólogos y un montón de ellos han intentado definir la teología. Entonces, primer punto, la teología es una ciencia que tiene sus particularidades. Entonces, nosotros no debemos sentirnos menos. ¿Y ustedes qué son? Ustedes son teólogos ya, y son teólogos en formación. Entonces, quiero pasarle a un plano más profesional esto. Como profesionales que se están formando, ustedes deben sentirse que son profesionales. ¿Qué es un profesional? ¿Qué define un profesional? A ver, usted va al médico con una cierta sintomatología y el médico hace un diagnóstico, le dice debe tomar esto, esto, esto o hacer una dieta. Usted viene al arquitecto, no sé dónde está Osmar, va Osmar, Shalom, va Osmar y dice quiero hacer un edificio de estas materias, ¿cómo se llama? De esta característica, y él va a aplicar su conocimiento, que yo comparto con él, por ejemplo, estática y resistencia de materiales, la ley de Hooke, ¿o no? He dado estática y resistencia de materiales también, la ley de Hooke, y bueno, topografía, geodesia, todo ese tipo de materias. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al profesional? La independencia, la autonomía. Es decir, usted va al médico y el médico no dice, a ver, ¿qué le duele? O va al arquitecto, quiero tal piso, espérese un poquito. Hola, profesor, ¿sabe qué? Quiero consultarle, tengo acá un paciente o tengo acá... No, usted es autónomo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, ¿qué quiero transmitirle con esto? Quiero transmitirle, primero, la teología es una ciencia. Y muy bueno el aporte que hicieron varios, entre ellos Mariano, y recuerdo muy rico lo que dijo Osmar también, muy enriquecedor y sumó. Entonces ustedes deben sentirse, cuando reciban su título de licenciados en teología, de máster en teología o de doctor en teología, ¿sí? Ya algunos que yo les he reconocido, como el caso que mencionaron hace un rato, como Pérez Lorenzo, mal llamado Perecío, el PhD Doctor, que es el año superior y al cual pretendo que todos ustedes lleguen. La idea de la Universidad Teológica Shalom es que ustedes sientan que son profesionales, porque lo son, porque la titulación universitaria es eso, ustedes son profesionales. Claro, ¿dónde voy a ejercer como licenciado, como doctor? En el ámbito donde nos movemos, en las iglesias, en el pueblo de Dios, hermano. ¿Con qué teología? Bueno, tienen libertades ustedes para hacerlo. Entonces, la pregunta, ¿por qué somos teólogos? Cada uno de ustedes, no lo diga, cada uno de ustedes tiene que tener esa respuesta. ¿Por qué son teólogos en formación? ¿Por qué quieren hacer teología? Porque para eso están en esta carrera. ¿Está bien? Esa respuesta, vuélvansela a presentar y del debate que yo he escuchado de cada uno de ustedes, de hecho lo único que necesitan es el papel, el cartón que acredita el conocimiento que ustedes tienen. La Universidad Teológica Shalom, como toda universidad, tiene un departamento de investigación y desarrollo. Si una universidad no hace investigación, si no produce pensadores independientes, en este caso teólogos, pensadores cristianos, de nada sirve. Entonces, la actividad asociada a la Universidad Teológica Shalom es la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, que muchos de ustedes lo resaltaron.
creo que Mariano, ¿no? Y no me acuerdo quién más. Hágame así el que fue, no recuerdo. Esteban también, Mariano, y que dijeron muy bien, teólogos bíblicos, ahí nos ceñimos a las escrituras, ¿está bien? Bien. Y lo último, ya para ir terminando, el ejercicio dialéctico que nos presentan las distintas universidades, este ejercicio del debate, nosotros lo establecemos como diálogo teológico, donde yo me siento con una persona que sostiene que la Santa Cena debe ser abierta y yo sostengo que no. Y me gustó mucho ver a muchos de ustedes que citaban las escrituras. Hermano, teólogos bíblicos, Biblia en mano. Lo que decimos, lo refrendamos. Creo que también estaba un hermano Arias por ahí que mencionó un pasaje, no sé quién más leyó y refrendó lo que decía con la palabra. Eleazar también me parece que leíste un versículo, no recuerdo bien, pero bueno, siempre nosotros vamos a buscar el apego a nuestras escrituras. Y lo que dijo Osmar es lo que habíamos dicho en un principio, la exégesis y la hermenéutica, que es tan importante para que nosotros podamos edificarnos como teólogos bíblicos. Bien, ya voy terminando. Acuérdense que al final mi intervención va a ser un saludo. Tengan paciencia. Tengo que darles una linda y grata noticia. Eh, Hay un pastor. Dios sabe las cosas. Él es soberano. Este pastor ya se jubiló, es profesor de la universidad, es asesor del Ministerio de Educación, es un conferencista internacional y él ha sufrido la pérdida de la visión a lo largo de su vida. ¿Sí? Bueno, este hermano va a colaborar desinteresadamente porque no quiso nada, está al nivel de teólogo, no quiso ni siquiera recibir una licenciatura honoris causa en teología y tiene el conocimiento suficiente. Él lo va a hacer como lo estoy haciendo yo. Yo no cobro un centavo de dólar por hacer lo que estoy haciendo. Y no para que me lo agradezca, pues yo no lo hago para ustedes. Yo lo hago para el Señor. Hacer todo para la gloria de Él, ¿verdad? Bueno, este hermano, con su conocimiento, va a derribar otra barrera que ustedes saben, ya lo he escrito, que derriba la enseñanza virtual. Las barreras, lo sincrónico y asincrónico. El que vive allá detrás de la cordillera de la montaña, como Kubik, lo escuché hablar hace un rato, entre medio de las montañas, por ahí, y se derriba la barrera de esto. Va a pasar aquellos que no son videntes. Ahí está Washington, haceme así, Washington. Bien, bien ahí. Aquellos que son no videntes, ciegos o disminuidos visuales, gracias a este pastor jubilado que maneja esta tecnología, van a poder acceder a los estudios de la Universidad Teológica Shalom. Así que gloria a Dios por este hermano. Y estoy buscando, los dejo a ustedes en oración sobre este tema. Estoy buscando mujeres u hombres que manejen el lenguaje de señas para los sordomudos, porque también quiero que la Universidad Teológica Shalom de Argentina, que yo estoy gestionando, le dé acceso a aquellos que son sordomudos y que quizás lo tengan ustedes como pastores en sus iglesias. Lo último, hay una carrera que se llama licenciatura en escatología y hay diplomado en escatología. Este tema ustedes lo pueden después seguir ampliando. Hay mucha bibliografía que ya yo he pasado, entre ellas, bueno, la bibliografía que ustedes ya conocen, esta obra muy linda también, la de Morris y la de La Cueva Grau, de escatología, hay un montón. Y la que he mandado a Grisel Lewy, la coordinadora, son unos 6.000 libros y entre ellos hay unos cuantos de escatología. De todas maneras, creo que fue Mariano, me mandaste un link, ¿no? Haceme así. Bien, Mariano me mandó un link que yo no lo conocía,
donde se baja mucha bibliografía y en todo caso después él puede cortito decirlo. Bien, finalizo con esto, queridos hermanos. Es muy rico el debate, es muy rico lo que se están ustedes con este diálogo teológico, diría en la universidad secular, en este ejercicio dialéctico, estamos aprendiendo todo. ¿Saben quién es el primero que está aprendiendo? El rector, porque yo soy un estudiante más. ¿Se entiende? Yo aprendo junto con todos ustedes. ¿Sí? Hay de él que se las crea todas, dice el apóstol San Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más adelante, cuando ustedes terminen esto, van a ver que van a ser invitados para formar la Asociación de Teólogos Bíblicos Internacionales, que voy a separarlos por disciplina. Quiero levantar exégetas, personas que manejan el idioma original. Ya tengo armado el grupo con Pérez Lorenzo, o Pérez Ivo en lo que es psicología cristiana, y después vamos a armar el grupo de los que van a hacer teología y después qué rama de la teología. Ahora bien, alguien dijo por ahí, creo que fue Charlie o Eleazar, que por ahí se van a levantar teólogos. No, no, hermanos, yo tengo fe en que de este grupo de la Universidad Teológica Salón, no me importa de qué denominación sea, se van a levantar teólogos que van a buscar, quizás con otro enfoque, como dijo, si mal no recuerdo, Osmar, o Esteban, que quizás no enfocaron. Entonces, a ver, estudiar teología en forma enciclopedista no es la idea mía. Mi idea es que ustedes se formen y que de acá, de todo este grupo, salgan escritores, que salgan personas que vuelvan a plantarse, a decir, a ver, esto que hemos estado enfocando en la teología bíblica, en la teología dogmática, en la teología sistemática o en el campo que fuera de la teología, me voy a proponer con un equipo, ¿sí?, que va a tener el respaldo de la Universidad Teológica de Salón para que se dediquen a estudiar, enfocar y a escribir sobre eso. Así que bueno, esa es toda mi intervención en esta introducción y resumen de la anterior y de la presente. Y ustedes tienen el pasaje de Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? Tienen ese texto que es el primero que aparece ahí en las preguntas, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, los dejo para que Marcelo siga dirigiendo el debate. Recuerden, sean concretos, específicos. Si alguien va a sumar a algo de lo que se dijo antes, bienvenido sea. Si no, deje pasar y avanzamos con todas las preguntas. La hora y media, si terminan antes, yo voy a estar escuchando, no hay problema, se termina. ¿Está bien? Y mañana nos volvemos a encontrar lo que puedan, a las 8 de la mañana con teología, no, perdón, estoy mirando mal. Mañana a las 15 horas con teología sistemática y a las 21 horas con teología del Antiguo Testamento, ¿sí? Así que los bendigo en el nombre de Jesús y los dejo en compañía ahí del querido hermano Marcelo. Bendiciones. Gracias, Luis. Gracias, hermano, por la claridad de la exposición. Gracias también, Mariano, porque ya pasó en el chat el sitio de descargas gratuitas en español con los temas de profecía escatológica. Ahí tienen el link, lo pueden copiar y luego ver qué material hay, que nos puede ayudar también en el estudio. Y bueno, vamos a comenzar entonces respondiendo las preguntas de esta materia escatología, que seguramente cuando ustedes vieron el material y cuando tenían expectativas dijeron, uy, pero no vamos a hablar prácticamente nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar con la escatología. Bueno, sería el comienzo de la escatología, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento del hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? Por eso el hermano Luis mencionaba justamente el libro de Eclesiastés.
Así que, bueno, vamos a tratar de ceñirnos al material y si alguien tiene algo para agregar, que sume, no para que repita la misma respuesta con otras palabras del hermano anterior, por favor que lo haga con completa libertad. Todos, por favor, tratemos de anular los micrófonos, tenerlos en silencio para que escuchemos solamente al que está hablando. Y también necesitamos, hermanos, por favor, al bibliotecario virtual. Sí, esta tarde necesitamos que alguien levante su mano y diga: yo me encargo de recibir todos los archivos virtuales que los hermanos vayan a enviar. Yo cuento hasta 3, si nadie se ofrece, lo ponemos a dedo, ¿no? No vamos a hacer eso, pero a alguien le gustaría, porque Mariano, pobre ya, me parece que Mariano es bibliotecario de 5 materias. Bueno, creo que quedó para todas las materias, Mariano, ¿no? Sí. Bueno, pero a Mariano le gusta, es un chico virtual, le gusta la virtualidad, así que vamos a... ¿Querés agregarme para esta materia? Para esta materia, muy bien, gracias Mariano, ahí está, todo lo que tenga el link material virtual para darle a Mariano, por favor pásenselo a él. Bueno, hermanos queridos, la primera pregunta es: ¿qué es la escatología? A ver, ¿quién se anima a responder? Con libertad también, sin dar nombres, que alguno de los que quiera responder lo puede hacer en libertad. Levante, ahí está su mano, Esteban Beitze. Después Mario Loero también levantó la mano. Bueno, escatología es ¿qué tal? Buenas tardes, hermano. Escatología es la rama de la teología que estudia todo lo referente a las últimas cosas. Trata la consumación, el futuro de los individuos y de lo que va a suceder al mundo y en el mundo entero. Incluye la vida después de la muerte, recompensa o castigo eterno, cielo, infierno, la segunda venida de Cristo, todo lo que tiene que ver con arrebatamiento, tribulación, milenio, el trono blanco, juicio del trono blanco, bueno, todos los juicios, el programa de las resurrecciones, todo esto está incluido hasta llegar al cielo y tierra nueva, la Jerusalén celestial, la eternidad. Es lo que entiendo yo acerca de escatología. Gracias, Esteban, muy clara. Mario, me había levantado la mano, ¿puede ser Mario Loero? ¿O no? Perdón, Mario. No, vi que levantaste la mano, pero... No levanté la mano, adhiero a todo lo de Esteban, así que excelente. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Es muy de libro, ¿no? La definición de escatología, prácticamente, bueno, no hay mucho para agregar, pero sí podríamos decir que existe la escatología mítica, y podríamos hasta decir que toda escatología que no sea bíblica es una escatología mítica, incluyendo a toda la escatología de las religiones, cualquiera fuera, porque justamente se guían por pensamientos que no son reales, y nosotros tenemos justamente una base fundamental que nos habla de los eventos futuros, ¿no? Partiendo justamente de lo que es la escatología personal. La escatología personal habla de la vida y de la muerte, ¿no? Y a partir de ese momento, los filósofos, por eso que cuando tenía una profesora de filosofía, me decía: admiro a los cristianos, porque los cristianos tienen esperanza. Nosotros somos ateos y no tenemos ninguna esperanza, se termina todo en la tumba. Y bueno, eso es justamente la escatología mítica, ¿no? Termina todo ahí muchas veces, o empiezan a creer en cosas que no son reales. ¿Alguno hermano más o hermana que quiera participar con respecto a esta pregunta? Si no, pasamos a la segunda. Levante su mano, a ver si lo veo. Manténganla levantada porque tengo que pasar las pantallas. Osmar Pascuales, muy bien, ahí está. Y Cristian Carbone. Primero Osmar y después Cristian. Primero yo. Bueno, solo 2 cositas. Quería aportar que la escatología es como la coronación de toda teología. El clímax es el evento postrero que va a comprobar que Dios tenía razón, que el plan que Él trazó es el mejor plan que cualquier mente pudo haber ideado,
que la iglesia fue protagonista de los eventos finales y que todo va a comprobar, digamos, que no solo el plan se cumplió de una forma técnica, sino que se va a demostrar que Dios es amor. Y que si bien la escatología presagia eventos de suma violencia por venir, todo eso es en función de los justos juicios de Dios, quien es amor, y que no puede dejar pasar ningún detalle que altere toda su preciosa armonía de atributos. Por lo tanto, debemos amar la escatología tanto como toda teología y como todo tema teológico, porque la escatología nos brinda a nosotros esa esperanza, nos hace vivir por anticipado esa esperanza que nos aguarda. Así que este es un poco el aporte devocionalista que quería hacer dentro de lo que es la teología, la escatología. Gracias, Osmar. Y recomendar este libro, Eventos del Porvenir, de Don Dwight Pentecost. ¿Quién no habrá leído a Pentecost, no? Ya desde la juventud, que en la adolescencia nos hablaban del arrebatamiento y cómo amamos ese libro. Lo leí, lo releí, lo tragué, bueno, una bendición enorme. Listo, nada más. Yo lo tengo, es un poquito más viejo, una edición más antigua. Cristian Carbone. Buenas tardes, hermanos. Tengan en cuenta que ese libro está agotado. Si lo van a buscar, les va a costar bastante encontrarlo. Así que algo vamos a tener que hacer para poder tener ¿Y no ahí está está, digital, José lo Cristian? tiene en la mano. Sí, está en ¿Cómo? digital, sí. Ok, ¿Está en digital? fantástico. Sí. Se lo puedo ¿Está en prestar. digital? Se lo puedo prestar. Claro. Creo, hermanos, que nos sorprendió un poco, como decía la introducción de Marcelo, el enfoque que se le ha dado a la escatología partiendo desde el punto de Eclesiastés. Creo que todos, cuando leímos las materias, nos fuimos al mismo punto devocional que nos planteó Osmar y fuimos a pensar en los últimos eventos escatológicos, o por lo menos pensar desde el Antiguo Testamento, partiendo de las 70 semanas de Daniel, algo que lo tenemos muy bien en claro nosotros, por lo menos las iglesias de los hermanos, con respecto al uso de las dispensaciones y cómo va avanzando, digamos, los tiempos en el último tiempo también. Pero acá me parece que se plantea la escatología desde un punto de vista más filosófico-religioso, porque se plantea desde el punto de vista desde el hombre mirando hacia el futuro y hacia dónde caminamos, o hacia dónde el hombre está yendo, cuál será su futuro, cuál es el sentido de la inmortalidad, cuál es el destino que le espera al alma, qué es de la vida en el más allá también. Entonces, todos estos son factores que van a influir para que la escatología llegue a ser uno de los temas centrales de la teología que estamos estudiando nosotros y que estamos viendo ahora en este tiempo. Y será parte de esta reflexión filosófica que estamos estudiando también con respecto a la esperanza que tiene el hombre de qué es lo que pasará cuando pase de este mundo o traspase de este mundo también a la eternidad. Creo que la cosa viene encarada por ese lado en cuanto a la definición y después de ahí en más desarrollar un poquito más de acuerdo a lo que el Señor nos dé. Gracias, Cristian. ¿Algún hermano más quiere aportar algo con respecto a José Carbonell y después el hermano Marcelo, sí. Tenés a Allen, que levantó la mano, y Carbonell José. Carbonell. Sí, gracias, Hilda. Gracias. Sí, aportando el tema de la escatología nos va a mostrar que Dios es veraz, el cumplimiento de todas las profecías. Alguien dijo que el 30% de las escrituras es profecía. Si dejamos de estudiar profecía, nos estamos perdiendo el 30% del contenido bíblico. No solamente muestra la veracidad de Dios, sino que también nos muestra que Dios va a cumplir su plan, como lo dijo hace un momento el hermano. Pero también podemos ver que Dios es un Dios soberano, que está al control de la historia. Él ya conoce el fin de todo. Y eso nos trae a nosotros
seguridad, nos trae tranquilidad, que el bien vence al mal al final de todas las cosas. Y vemos el cuidado de Dios y que la palabra de Dios se va a cumplir cuando dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. O sea, el plan eterno que Dios ha establecido desde tiempo atrás, lo va a cumplir, y lo hermoso de todo esto es que nos los ha dado a conocer a nosotros. Nosotros ya podemos conocer de antemano todo lo que va a pasar en el futuro, y esto es algo verdaderamente maravilloso. La verdad que es emocionante estudiar las escrituras, estudiar las profecías, estudiar los eventos futuros. Y volvemos nuevamente al tema de la teología. Dios ha querido revelarnos el futuro, y esa es una bendición. Y hoy podemos tener más luz. Cosas que no lo tuvo Daniel con todo el conocimiento, a él se le veló que no era para él, sino para nosotros hoy. Y es una bendición la revelación que Dios nos ha dado en este tiempo a través de su palabra, y que podemos entender lo que estos sabios escudrillaron diligentemente, qué tiempo, qué momento. Y no fue para ellos, sino para nosotros. Verdaderamente que es emocionante el tema de la escatología, amados hermanos. Gracias, hermano querido. Muy claro también la exposición suya. José. No, para aumentar la confusión general, yo decía de que y voy a aprender mucho con los alumnos, porque de verdad, escucharlos, la verdad que ya tengo mi porción, y la verdad es que ha sido de mucha bendición escucharlos a todos. Y compartiendo con lo que decía Cristian, creo que la visión de la universidad es un poco más personal de la escatología. Es decir, desde que muere el mismo ser humano y se pregunta, si muero yo, ¿a dónde voy? Porque hay muchos cristianos que no tienen claro qué es lo que pasa con de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Entonces pienso que esta visión que nos da Eclesiastés, ya de la visión de cómo es el hombre y qué eternidad tiene el hombre, y cómo estudiar la eternidad del hombre, es de decir, muy personal, muy cercana a nosotros, ya desde la misma muerte del creyente o del ser humano, tenemos un estudio de toda la escatología. Es decir, qué tremendo es decir que nos apropiamos, es como decir algo de apropiarse, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero hay creyentes que preguntan, si muero hoy, o murió mi hija, o murió mi hijo, y en dónde están, y cómo están, y en qué momento están, porque eso ya es parte de la escatología. Y yo creo que la universidad quiere darnos una visión tan grande, porque todos hemos tenido esa sensación, ¿no? De ir a los temas que ya sabemos, ¿no? Es decir, el tribunal de Cristo, la tribulación, el reino, todo eso. Pero acá nos da como una salida más personal, mucho más personal. Es decir, si morimos hoy, ¿a dónde vamos? ¿En qué lugar están los creyentes? ¿Cómo está el creyente hoy delante en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que nos amplían la visión, nos amplían la mente, para poder saber que eso también es escatología, y también es el mensaje que tiene la teología para nosotros. Gracias, José. Vamos a la segunda pregunta, ya que el tiempo avanza y tenemos que tratar de completar todo el cuestionario. Así que, ¿qué ponen de manifiesto las preguntas que plantea el Eclesiastés? Dice la segunda pregunta. ¿Qué ponen de manifiesto las preguntas que plantea Eclesiastés? Levante la mano el hermano o hermana que quiera hablar, manténgala levantada para poder verlos, y le damos el lugar con libertad. Para que alguien se anime. Muy bien. Esteban Pagliari. El hermano Creo que la mirada de se levantó la mano, el hermano Cifuente. Y No. Fer Morales levantó la mano. Ahí está, entonces. Está Esteban Pagliari, está el hermano Jorge Arias, está Fernando también. Creo que siempre buenas tardes, hermanos. Creo que siempre cuando miramos Eclesiastés, miramos como por así decirlo, la mirada humana de la vida, o sea, desde la perspectiva del hombre. Y lo que guarda en muchos casos o en muchos pasajes, creo que es la falta de certezas. O sea,
el hombre no, por sí no tiene cierta seguridad de dónde va a pasar, de dónde será el destino del alma. Y también Eclesiastés en muchos pasajes se va cuestionando mucho de estas cosas. O sea, incertidumbres más que certezas. Muy bien, gracias Esteban. Jorge. Bueno, hola a todos los que no he saludado. Creo, coincido un poco con Esteban y también coincido con José. Me parece que el Eclesiastés nos está hablando del punto de vista de la sabiduría humana. Esa es la idea. Es Salomón el que se está preguntando. Hizo un poco la antropología. La antropología tiene esas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y es la pregunta del hombre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes allí a Hamlet de Shakespeare con la calavera en la mano, ¿no? Ser o no ser. Esa es la pregunta. Y yo creo que desde el punto de vista humano, Dios nos hace ver en la sabiduría humana del Eclesiastés la gran pregunta, o las grandes preguntas, que no tienen respuesta, sino en la sabiduría divina que a nosotros se nos ha concedido por medio de la revelación del canon completo. Cuando se le revela a Juan en el Apocalipsis, se le dice, escribe las cosas que van a suceder. Y ya están escritas. O sea, nosotros estamos jugando con una ventaja terrible, que no nos damos cuenta, no alcanzamos a entender en toda su dimensión. Y tenemos respuestas que la humanidad no tiene y no ha tenido nunca a través de los siglos. Así que podemos llamarnos bendecidos en eso. Y gracias a Dios por eso. Yo creo que las grandes preguntas del Eclesiastés es la pregunta de la humanidad a través de los siglos. Que todavía el hombre que no tiene fe se hace, porque al no tener fe, al no estar iluminado por el Espíritu, solamente cuenta con su razón. Y a veces la razón le juega mal. Grandes hombres de la ciencia, ¿no es cierto?, que nos han asombrado con su sabiduría y con su conocimiento y con su técnica. Yo recuerdo a un colega nuestro, José seguramente lo ha conocido mucho, que era el doctor Favaloro. Y el doctor Favaloro llegó un momento que no tuvo más respuestas y terminó como terminó. Y eso a veces nos tiene que hacer pensar en lo bendecido que hemos sido, no solamente en la salvación, sino también en que Dios nos haya revelado las cosas que van a venir. Gracias, Jorge. Como dice la filosofía, ¿no? La fe es vivir de ilusiones, y por el contrario, es vivir de esperanza. Fernando Morales. Bien, sujetándome a la consigna de no tratar de no repetir lo que se dijo, bueno, básicamente han dicho todo lo que yo iba a decir. Plantea el sabio, me parece, también una pregunta a modo desafiante, ¿no?, de todos aquellos en la sabiduría humana. ¿Quién sabe? ¿Quién puede responder esto con certeza? Y si pensás que lo respondés con certeza, ¿quién te lo asegura después? Simplemente esa es mi opinión. Gracias, Fernando. Pasamos entonces, hermanos. Perdón, no pregunté si había alguien más. Me parece que había levantado Mariano la mano. Sí, solamente Marcelo, para agregarle si nos puede servir. Yo creo que la pregunta 1 y 2 marca que inexorablemente el hombre va hacia la muerte, que no le busquemos más vuelta porque vamos a la muerte, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Porque pareciera que cuando estamos vivos la gambeteamos, ¿no? Me acordaba entonces de Hebreos 9, 27 y 28, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y también como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, y que aparecerá una segunda vez ya sin relación con el pecado para los que le esperan. Quizás la inexorable muerte y la pregunta sean un puntapié para estas respuestas. Eso sí. Gracias, Mariano. Pregunta número 3. ¿Qué era para Israel lo primero y fundamental? ¿Hablar de Dios o escuchar a Dios? Levantan la mano, lo mantienen levantada. Cristian Carbone. Creo que el hermano Adrián levantó la mano antes que yo. Si quiere, Adrián, hablar algo. Ah, no lo vi, perdón. Nada más que
respetar el orden alfabético, disculpe, hermano. No yéndome de Eclesiastés, tenía en mente como también puntapié inicial para esta pregunta, que es para Israel lo primero y fundamental, hablar de Dios o escuchar a Dios. Recordé en Eclesiastés, cuando leemos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y continúa el capítulo hablando de aquellas infracciones en las que los humanos incurrimos cuando hablamos delante de Dios y cuando hablamos de más. Israel sabía que tenía que poner freno a sus labios y escuchar a Dios. Y escuchar era escuchar para obedecer. Nosotros conocemos el significado de esa palabrita, que es escuchar no solamente cosa de oídos, sino cuestión de la voluntad personal que cada uno tiene que poner para la obediencia. Y en esto Israel fracasó mucho cada vez que no lo practicó de esa forma. Era una introducción solamente porque estaba en Eclesiastés y recordé eso. Gracias, Adrián. El hermano Cristian, después el hermano Alén, creo que levantó la mano también. Traten de participar los hermanos que todavía no lo han hecho también. Bien. Si hay algún hermano que quiera participar, le puedo ceder la palabra también. No, es tu tiempo, Cristian. Ok. 2 versículos solamente, que creo que nos dan luz a esto, ya que hablábamos que es importante tener la palabra por delante siempre. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Éxodo 15:26 dice: Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus pensamientos y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 2 textos que nos dan la pauta de que el pueblo de Israel primero debía escuchar. Dice: oye. Lo fundamental para el pueblo de Israel era poder oír y escuchar la voz de Dios. La palabra es la que nosotros también debemos escuchar. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel podía tener la Shema, ¿no? En hebreo, que es escucha Israel, es el término, ¿no? Y esto es una de las principales plegarias, la Shema de los judíos también. Es una oración que se puede elevar directamente en el judaísmo también. También tenía esa connotación de poder oír, de poder escuchar, de prestar atención, de poder comprender, de internalizar directamente la palabra de Dios, de responder y obedecer a ella también. Podemos leer o podemos ver que en los últimos meses de la vida de Moisés, Moisés le dijo al pueblo, la Shema, ¿no? Escuchen con atención, escuchen lo que la palabra de Dios les quiere decir, lo que Dios les quiere hablar, ¿no? Él pretende de nosotros eso, que le escuchemos. Gracias, Cristian, muy claro. Alén. Sí, justo iba a mencionar Deuteronomios, capítulo 6, lo que estaba hablando nuestro hermano, pero también Proverbio una y otra vez dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies el consejo de tu madre, oye, hijo mío, y por toda la escritura está esa palabra, oír, escuchar, pero no solamente escuchar, sino con la actitud de poder obedecer. Simplemente añadir eso, ya prácticamente el hermano que me antecedió lo desarrolló, era lo que iba a decir. Gracias, Alén. ¿Algún hermano más o pasamos a la cuarta pregunta? Diego Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta, lo primero para Israel, bueno, ya se mencionó ahí, lo dijo Cristian, lo dijo Allen también, era escuchar. Israel lo que hacía era escuchar porque, bueno, como ahí mencionaban estos textos, era un mandato de Dios, ¿no? Oír la palabra de Dios, pero era también para transmitirla. Y con respecto a la escatología, o sea, los estudiosos, los escribas, que conocían muy bien la palabra de Dios porque la oían al leerla, al copiar también los manuscritos, pero se quedaron en eso porque no supieron interpretar después lo escatológico también, al punto de que cuando
apareció el Mesías, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, no conocían toda la escatología, conocían los eventos de la venida del Señor, pero no actuaron en consecuencia, ¿no? Se quedaron con eso solamente. Y me acuerdo, bueno, en esta época que estamos por recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, me acuerdo la lectura ahí en Mateo capítulo 2, cuando viene la visita de los magos a adorar al rey que había nacido, y cuando se presenta al rey Herodes, él pregunta, convoca a los principales sacerdotes, dice Mateo 2, 4, dice, convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Conocían, habían oído, pero bueno, se quedaron con eso y no supieron entender que era el tiempo y que este Mesías iba a venir y iban a nacer en este lugar. Inclusive cuando ellos escuchan de la noticia de los magos que había nacido este rey de los judíos, a quien ellos iban a adorar, ni siquiera se preocuparon en ir hasta allá, sabiendo la profecía acá, de ver si estas cosas eran ciertas. Así que bueno, ese aporte quería hacer, ¿no? Gracias, Diego, por el aporte. Creo que había levantado también Osmar la mano y Pablo Til. Hermanos, tenemos 5 minutos para terminar con esta pregunta, así que primero Osmar y después Pablo. Rápido quería dejarles el versículo de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde dice: el Señor establece qué es lo primero para Israel. Para contestar literalmente la pregunta, dice: Samuel fue el último de los jueces y el primero de la escuela de los profetas, no el primer profeta, porque el primer profeta fue Enoc. Después Moisés fue profeta, pero ¿qué fue del primero de los profetas Samuel? Fue el primero de la escuela de profetas, de la era de los profetas. Y también sumo sacerdote. Y él dice 15:22, Jehová se complace tanto de holocaustos, o sea, de adoración, de víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y ahí lo dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, no solamente oír al Señor, escuchar de Dios, sino también prestar atención para aprender, que la grosura de los carneros. En realidad tienen no solamente el Tanaj, los judíos tienen la Midrash, que son las tradiciones judías. Tienen por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, pero tienen después a la par, como coigual que la Biblia hebrea, miles de libros escritos de todos los judíos. Entonces, Israel evidentemente la conclusión es que habló mucho de Dios. Podemos ver, googlear, cuáles son los libros que tienen los judíos. Y van a ver las cantidades de miles de libros que le prestan atención. Y el Tanaj, y la Torá. O sea, queda establecido que lo principal era escuchar a Dios. Eso quería decir. Muchas gracias, Osmar. Pablo, por último. Justo después de Osmar me toca. Buenas tardes a todos. No, pensaba, sumando a lo que decía Diego, que la escatología como ese evento futuro y cómo Israel tenía que primeramente escuchar a Dios, pero justamente hacía lo contrario, que Jesucristo mismo, cuando da el rico y Lázaro en ese parábola, en ese ejemplo, le dice que tenían que oír a los profetas. Y aquel rico le dice: yo tengo los hermanos, si alguien viniera de los muertos creería. La escatología para nosotros es la fe que nos da la paz de lo futuro, que el mundo no tiene porque no puede creer, porque no crea la palabra de Dios. Y quedaba una reflexión, hoy oía el audio de exégesis, ¿no?
Me preguntaba en la pregunta 3 si en vez de Israel dijera qué es para mí lo primero y fundamental, si es hablar de Dios o escuchar a Dios. Muchas gracias, Pablo. Hermanos, pasamos a la cuarta de las preguntas. ¿En qué se apoya la fe de Israel acerca del retorno de los difuntos a la vida? Esteban Beitze. Bueno, Y yo creo en la palabra, porque, por ejemplo, Job, que a mi entender es el libro más antiguo del ya nos presenta justamente esa esperanza de la resurrección corporal ahí en Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. O sea, una esperanza bien clara, específica de resurrección, no una cuestión solo del alma, sino resurrección corporal. O sea, no solo que el alma se vaya al cielo o algo por el estilo, no, hasta la resurrección corporal. Y cuando vemos después en la resurrección de Lázaro, o justo antes de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús se acerca allí y habla con Marta, entonces Jesús le dice, o sea, él va a resucitar. Sí, sí, ya sé que va a resucitar, le contesta Marta, en la resurrección. Entonces, esto estaba dentro de Israel, o sea, tenían absoluta seguridad, excepto los saduceos, que sabemos que era la facción que no creía en esto, pero tenían la convicción, la seguridad. ¿Y en qué se basaba? En la escritura. Daniel 12:2, que también habrá la resurrección de los justos y de los injustos. O sea, bien claro, Jesús, Juan 5:20 y algo también, habla acerca de la resurrección de los justos y de los injustos. Entonces, estaba dentro de la cultura judía, ¿basada en qué? Y en la escritura. Así que la esperanza de la resurrección ya estaba bien plasmada y basada en la escritura. Gracias, Esteban. Esteban Pagliari. Y creo que el hermano Fabio Díaz también levantó la mano. Con relación a esto que plantea Esteban, la pregunta para Esteban, para que quizás amplíe o a cualquier otro, vos mismo dijiste, Esteban, Job es bien al principio. ¿Quién colocó esa esperanza en Job? Porque es antes de la ley, entendemos, y es antes del conocimiento de lo que Dios se reveló a Israel. ¿En qué podemos decir que Job tenía esa certeza en base a qué? ¿La contesto yo o...? ¿Respondes vos, Esteban? Hay muchos maestros acá. Bueno, pero como si Esteban... quiere contestar otro... Como Esteban lo propuso dentro de qué es lo que piensa Israel, bueno, vamos a escucharlo a Esteban si quiere. Si no, bueno, lo puede responder otro hermano, no hay problema. No tengo problema pasarle la pelota a otro, pero mi posición es que obviamente hay una revelación del Espíritu Santo, era un hombre justo que buscaba a Dios, entonces recibió esa revelación de parte de Dios. Personalmente creo que esto ya viene desde Adán y Eva. De alguna forma esto estaba incluido en la información que ellos recibieron de Dios. Sabían que habrían de morir. El día que comieran de este árbol, ciertamente moriréis. Y quedaría todo trunco ahí, o sea, se terminaría todo seguramente en esas charlas que Adán y Eva tenían con el Señor a la tarde. Era la única información que ellos tenían, o sea, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a morir. Entonces, ¿de qué estarían hablando? Y la teología o escatología de ellos estaría basada en esto, no estarían hablando de tribulación y cosas por el estilo, sino en qué pasaría con su cuerpo en algún momento que se muera y qué vendría después, ¿no? Entonces, yo pienso que viene por ahí, pero no tengo ningún problema en aceptar que Job también tuvo esa revelación y esto luego se fue acrecentando a lo largo de la revelación bíblica en el Antiguo Testamento. Osmar creo que levantó la mano también, pero estaba Jorge antes. Perdón, Jorge, yo no te vi bien, pero Fabio Díaz, no sé si habías levantado la mano. Y Marcelo Fer Morales Sí. también levantó la mano, por favor. Ah, bueno. No, Jorge. Bueno, vamos entonces a Jorge en primer lugar, Osmar Pascuales y después Fernando. A ver.
Hola. ¿Cómo Sí, estás? bueno, simplemente agregar que Jesús mismo habló sobre el versículo de Éxodo cuando Dios llama a Moisés y le dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y Jesús usa el versículo para decir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Hablando que para Dios todavía Abraham, Isaac y Jacob seguían existiendo y no que habían pasado a la historia solamente, sino que para él estaban vivos. Y bueno, eso es también un énfasis de Moisés y también de Daniel, que había mencionado al hermano Esteban, y en Isaías también se habla, ¿no?, directamente de la resurrección también, en Isaías 26, 19, creo que no equivoco. Así que bueno, simplemente aportar eso de saber que en el Antiguo Testamento se hablaba muchos versículos de lo que es la resurrección, y bueno, de Daniel que se va a levantar al final de los tiempos, ¿no? Eso sería. Gracias, Fabio. Osmar Pascual le había levantado la mano y después Morales. La pregunta de Esteban entonces es interesante fijar lo siguiente. Job puede haber sido el libro más antiguo de la Biblia. Yo opino lo mismo que nuestro hermano Esteban Beitze, pero yo no sé si fue antes que Enoc. Y Enoc, la palabra dice séptimo desde Adán, y yo creo que Enoc fue antes que Job. Y la palabra que dice de Enoc, hermanos, es claramente, dice, caminó Enoc con Dios, y se lo llevó Dios, porque dice, caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así que está enraizadas en el inconsciente o consciente israelita la vida más allá de la muerte. Ahora veamos el mensaje de Enoc, no solamente el testimonio de vida de Enoc. Veamos el mensaje. Judas, al final de la Biblia, se da la profecía de Enoc. ¿Y cuál fue la profecía de Enoc? Oh, me llena de emoción. Justamente lo último de la Biblia, de la escatología. Y en esto tiene escatología la pregunta. Porque Judas, capítulo 14, nos da el mensaje, el contenido de Enoc, y que Dios se lo reveló por caminar con él. Y dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y no excluye a nadie. Todos son todos, todas las naciones, todas las personas. Enoc está profetizando el juicio venidero escatológico. Todavía no se cumplió la profecía de Enoc. Y fue tan primitivo, aún antes que Job. Y dice, con sus santas para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías con que han hecho impíamente y todas aquellas cosas duras que los pecadores impíos habían hecho contra él. Hermanos, la esperanza fue un tema primitivo. La vida eterna fue una promesa primitiva. Y la coherencia bíblica lo enuncia brillantemente. Gracias, Osmar, por tu aporte. Estaba la hermana. Sí. En vez de Fer Morales, que dice que ya está todo dicho, Antonio García levantó la mano. Ah, perfecto. Gracias, Hilda. Antonio, entonces, por favor, tu lugar. Justamente iba a citar exactamente el mismo argumento de Osmar, así que no agrego nada más que eso. Gracias. Me sacó las palabras de la boca, así que gracias, Osmar. Pero es muy rico, hermanos, esta charla, porque fíjense ustedes que la pregunta apunta a Israel y nos vamos mucho más atrás, ya desde Abel. Lo menciona el capítulo 11 de Hebreos, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. O sea que Dios desde Adán ya le había hablado de la esperanza de la vida eterna. Por eso que lo que han dicho cada uno de ustedes, maravilloso, hermano. Creo, no sé, después le vamos a preguntar al rector si tenemos la materia todos aprobada. Pero... Diego R. Diego Rosales. Diego R. levantó la mano. Sí, Diego Rosales. Gracias, Hilda. Y Carbonell. Y Pepe, ahí está. No, bueno, creo que ya se quedó claro y se dijo, ¿no?, los ejemplos del Antiguo Testamento, pero yo quería por ahí sumar a lo que después el mismo Señor Jesucristo confirma
en la transfiguración. Bueno, me gusta lo de Mateo porque, bueno, Mateo escribe justamente a los judíos, ¿no? Y bueno, y allí en la transfiguración es como que da o revela una visión anticipada de ese futuro reino, y bueno, vemos quién estaba ahí, ¿no? También entre ellos Moisés y Elías, ¿no? Y de alguna manera ahí confirmando esto lo que venimos compartiendo. Gracias, Diego. De esta fe que tenían en la resurrección futura, que es el cumplimiento también de, no sé quién había mencionado, de Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchísimas gracias, Diego. El hermano Washington. Y después, ¿Washington levantaste la mano? Sí. Después hay un mensaje de Charlie escrito. Si vos querés te lo leo, no hay problema. Sí, por favor. Carbonell. Simplemente aportarle buenas noches con todos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios lo que dio. Gracias, hermano Washington. Bueno, ya levantaron mucho las manos, creo que queda Pepe y Fernando, ¿puede ser? No, Fernando ya dijo que era lo mismo que había dicho Osmar. Así que creo que... No, lo importante que como para tener claro, ¿no? Que estamos delante del mismo autor de la palabra. Hay una unidad en todo, hay una armonía en todo, porque yo creo que nos lleva a adorarle verdaderamente, de decir de que realmente Dios puso en el corazón del hombre eternidad, y esa eternidad ha sido a través de toda la Biblia, y el mismo autor nos da testimonio a nosotros que verdaderamente hay vida después de la muerte. Gracias, Pepe. Hilda, ¿leemos el mensaje de chat? Sí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro 1:19, deja un abrazo y se tiene que ir por un compromiso. Gracias. El hermano Charlie, ¿no? Sí. Bueno, hermanos, queda la última pregunta o la última respuesta. Leo la pregunta para que respondan ustedes. ¿En qué se diferencia la revelación bíblica de una religión cualquiera? No se atropellen ahora para contestar. Tenemos exactamente 20 minutos para poder responder esta pregunta. El hermano Alén, creo que levantó la mano. Sí, hermano, podríamos pasar todas horas hablando de las grandes diferencias, pero hemos hablado en estos días, en los audios, en el Zoom, y vemos que hay una gran, enorme diferencia. Tenemos una esperanza, tenemos un Salvador, tenemos promesas, tenemos un Dios eterno que es real, tenemos una palabra, tenemos la Escritura que es nuestra brújula, nuestra guía, que nos conduce a un solo destino, que la vida que va más allá de la muerte, y es una esperanza que tenemos porque descansa en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No estamos detrás de un mito, no estamos inventando algo, sino que es algo que Dios nos ha prometido, y que verdaderamente qué grandes diferencias tenemos en el Evangelio, en la palabra de Dios a otras religiones. La verdad que Dios siempre marca la diferencia. Y como dijo hace rato un hermano, que terminamos adorando y glorificando a Dios por tan infinita gracia, misericordia, bondad. Y ¿qué más puedo decir? Hay mucho que decir en cuanto a las grandes diferencias que tenemos con otras creencias. Verdaderamente estamos en el correcto, estamos en la vida eterna. Gracias, hermano. Y maravillosas diferencias, ¿no? Mario Herrero. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bendición es poder estar participando de esto, de este intensivo, ¿no? Yo pienso que
escuchando a todos, pensaba una cosa en lo que Dios dice, lo que Dios ha revelado, y otra cosa muy diferente, lo que el hombre puede pensar o puede interpretar o puede hacer para religarse con Dios, ¿no? Precisamente eso es un poco lo que nos habla la religión, el hombre queriendo religarse con Dios, el hombre tratando de buscar alternativas para llegar a eso que le llama a Dios. Algunos van por un lado, otros van por el otro, pero nosotros conocimos al Señor Jesucristo y tenemos, como decía nuestro hermano Alem, tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en nosotros, y realmente lo que para muchos es religión, ahora para nosotros desde el día en que tenemos a Cristo es una relación continua y permanente que va a trascender y va a ser por la eternidad. Y por último, yo pensaba, me encantan los bosquejos, aquellos que me conocen, y pensaba en las 3P, conocer de la escatología, conocer de los eventos futuros. De nada serviría si no afecta mi vida, si no afecta mi presente. Conocer el futuro para que mi presente no se vea afectado realmente sería un despropósito, un desperdicio. Yo pensaba, como para mí, en primer lugar, ¿no? Conociendo la escatología me llama a prepararme. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, y el primer escalón de la preparación es que ya tenemos a Cristo, hermano. Ya tenemos a Cristo en el corazón. En segundo lugar, 1 Juan capítulo 3 nos dice que el que tiene esta esperanza se purifica, ¿no? Entonces, conocer los eventos futuros, conocer que Dios es veraz, que todo se va a cumplir, me llama a una vida de santidad. A cada día enfrentar el día viviéndolo para el Señor. Y en tercer lugar, que para mí es súper importante, me llama a predicar el Evangelio, hermanos. Conocer la escatología y conocer que todo se va a cumplir, me llama a predicar al Señor Jesucristo. Que en primer lugar para mí sea una realidad, y este sería mi humilde aporte para ver un poco la diferencia entre lo que es un religioso y alguien que tiene una relación con el Señor. Bendiciones para todos. Gracias, Mario, por tu aporte, querido. Antonio García levantó la mano. O por lo menos la tiene levantada ahí en virtual. Y también Marcelo Mariani después. No, quedó levantada de la otra perdón. ocasión, pero pero no importa. No solo estaba pensando que no solo las religiones de los hombres, sino que también los mismos demonios creen en la profecía, ¿verdad? Y saben y conocen su destino. Estaba pensando, y eso sucedió en Gadara, cuando el Señor se enfrenta a los que estaban ahí poseídos, y los propios demonios le rogaban primero que no los maltratara y luego que no los arrojara al abismo. O sea que el plan profético de Dios no solo es conocido por los hijos de Dios, por el lector que se guía por el Espíritu Santo y conoce la palabra y vamos a la profecía bíblica, sino que también los demonios conocen la profecía y son milenaristas y son pretribulacionalistas y conocen perfectamente también la palabra de Dios. Un aporte simplemente se me cruzó en este momento, ya que tenía la mano levantada, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Marcelo Mariani tiene la mano levantada también. Sí, buenas noches, hermanos. Gracias por permitirme participar. Y bueno, algo que se me vino enseguida a la mente es pensar que hay religiones, tienen sus libros sagrados,
tienen sus profetas, tienen guías, y lo que no pueden tener es a un Cristo resucitado. Como bien dice una canción de un grupo redimido, dice que tienen a Mahoma, tienen a diferentes guías, pero en la única tumba que no está el cuerpo es la tumba de Cristo. Y se me vino también a la cabeza para afirmar esto, lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y luego en el 19 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, claro, está diciendo en un Cristo que no hubiese resucitado. Dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Fundamental. Creo que la base, que la diferencia a cualquier otra religión es que tenemos un Salvador que resucitó y hoy no está en la tumba. Nada más, muchas gracias. Gracias, Mariano. ¿Alguna, Hilda? Hilda. Tenés el micrófono cerrado, Hilda. El micrófono está cerrado. Después creo que Fer Morales también levantó la mano, pero quería agregar esto. ¿En qué se diferencia la revelación bíblica de una religión cualquiera? En que los que creemos en la revelación bíblica tenemos la mente de Cristo, y eso no lo tienen los que no creen. Dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es impagable. Solamente falta que nosotros nos depositemos en las manos de Dios. Nos caigamos más o menos que cuando el doctor Carbonell sabe lo que es una hipoglucemia. Si la tenés muy baja te quedás como muerto. Ojalá el Espíritu de Dios en nuestra mente pueda hacer esa obra de caer como muertos y dejar que Dios obre en nosotros. Nuestra vida sería diferente. La mente de Cristo. Gracias, Hilda, por tu aporte. Fernando Morales, y yo veo a Osmar Pascuale también, está con las manos levantadas. Sí, bueno, mirando un poco el apunte, obviamente que todas las conjeturas están bien, ¿no? Y aportan mucho. Pero mirando un poco el apunte, creo que la pregunta va más específicamente, o mejor dicho, la respuesta, al hecho de que la diferencia está en que Dios se está revelando a sí mismo, ¿no? Es lo que dice un poco el apunte. La diferencia entre una religión cualquiera y la revelación bíblica es que Dios se está dando a conocer, Él se está revelando. En cambio, una religión cualquiera es como que quiere ir investigar por su propia cuenta cómo llegar a ese Dios. Y obviamente, si nos ponemos a pensar en Dios, vemos que la diferencia es abismal, es infinita. Dios es todo. Fuera de Dios, nada. Dios es vida. Todo lo demás es muerte. Entonces, podemos encontrar muchísimas diferencias, pero vuelvo a recalcar, me parece que va más por ahí también la pregunta, ¿no? Dios es el que revela, Él a sí mismo, no el hombre encontrándolo a Él. Nada más. Marcelo, Gracias. está Sí. pidiendo la palabra, me parece, el rector. Dice que es la hora. Ah, perfecto. Bueno, entonces, hermanos, disculpen que tenemos que estar cerrando ya, así que le damos el lugar a don Luis, al rector. Bien, hermanos. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por Marcelo. Marcelo, si lo hubiese conocido a todos, estarían ya entregándole el diploma con toga y birrete, que después les voy a mandar los modelos que estamos confeccionando para cada uno de ustedes, que más adelante les voy a pedir la talla, la distancia de hombros y la altura, en fin, una serie de cosas. Pero realmente es excelente, Marcelo. Esto es la acreditación de la que habla la UNESCO, no de hoy. Esto no es invento de la Universidad Teológica Shalom. La UNESCO ya hace
como 30 años que dijo, no importa de qué manera el ser humano alcanza a aprender significa esto, ¿sí? Asirse, cómo llegó, si por un método formal o informal, si fue autodidacta como Borges o como Thomas Edison, que nadie lo pudo discutir, ninguno de los dos genios, uno físico y otro un literato, habían pisado la universidad, y la Universidad Teológica ya lo que está haciendo es un proceso de selección por dos vías. La que yo entrevisté a aquellos candidatos que la gran mayoría no están acá, porque la gran mayoría son del Müller, y en la cual yo deposité absolutamente mi confianza con Eduardo Cartea, bueno, y toda la plana del Müller, donde le dije, hermanos, yo confío, ustedes son los que forman los profesores del Müller, ustedes saben quiénes son los ancianos, con que ustedes me digan, esta es la lista de los hermanos que van a estudiar, me alcanza y me sobra. Algunos de ustedes he hecho excepciones, porque yo me he ido enterando tardíamente, por recomendaciones o por hurgar por ahí, que algunos estaban en licenciatura y tendrían que estar en maestría. Unos estaban en maestría y deberían haber estado en doctorado. Otros que pedían el doctorado, como Pérez Lorenzo, mal llamado Perecío, le otorgué el PhD Doctor, que es el máximo grado académico. Bueno, ahí finalizo esto, para que se entienda que esto es acreditación de saberes que ustedes ya poseían. Esto no es venta de títulos, esto no es hacérsela fácil, sino que es acreditar. Y ustedes lo han acreditado tardíamente. No tienen que responder lo que voy a mostrar. ¿Ven esto? Bien. ¿Ven esto? Bien. No deben responder. Acá tenemos una zona de... Estoy en modo no teólogo, ingeniero en mina. Acá tengo una zona de contacto. Esto es sulfato de bario, baritina. Acá tengo arriba la piedra galena, la famosa piedra con la que se hacía la radio, con una mezcla de minerales, entre ellos plomo, básicamente, que Washington, este mineral es la que se extraía también en parte de la mina Aguilar, donde estuve trabajando ahí en Jujuy, que estás vos ahora, ¿sí? Bien. Es la primera que le mostré, la traje de la mina de Andacollo, del Centro Comunitario Rural Evangélico, donde yo me congregué en la iglesia de los Hermanos Libres un tiempo. Esto, fíjense qué diferente es esto que ustedes ven a esto. Esto es plata. Esto es oro. Bueno, esto surgió de esos dos minerales. ¿Qué tendrá que ver? ¿Con qué me va a salir el rector? Miren, ¿sabemos lo que es esto? Sí sabemos, ¿no? Bien. Las personas que no están adiestradas en la ingeniería minera ven esas dos rocas, como ustedes, y dicen, es una piedra. Como me respondió una vez un alumno que tuve que reprobar varias veces por su respuesta osada, me dijo, eso es sulfato de piedrita. Bueno, lo dijo en broma. Lo boché provisoriamente, pero aprobó. Bueno, a ver, yo lo que noto, Hilda estuvo de la primera hora y creo que muchos de ustedes, es una evolución entre el primer Zoom y este Zoom, donde yo estoy notando que ahora veo cómo va cayendo la ficha y estoy viendo teólogos bíblicos que están citando la palabra, respaldando lo que dicen. ¿Sí? Me gustó mucho la intervención de varios. Y, perdón, Marcelo, marcame cuando falten 2 minutos, haceme así. ¿Está? No así porque eso, yo estoy alejado de la doctrina nazi-fascista del peronismo, ¿no? Y peor de los kirchneristas. Así que haceme así.
2 deditos, faltan 2 minutos, dale. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Una persona común puede ver la Biblia y no poderle sacar, como así no puede sacarle de esos 2 minerales, ¿sí? Uno es un polimetálico, que tiene, entre otras cosas, oro, y que por un proceso que yo sé, puedo llegar al oro. Por el otro, el mineral que les mostré, yo puedo obtener la plata. Bien, de la misma manera, la idea del teólogo bíblico es esta, es acercarse al texto, ¿sí? Y poder argumentar y fundamentar. Y creo que estamos logrando, o estoy logrando formar, o ya son teólogos, pero están entendiendo que el pensamiento independiente de cada uno de ustedes, más allá de la, digamos, la formación de su denominación, la estoy viendo, y que son profesionales teólogos. ¿Por qué? Porque escuché a Esteban decir, en mi opinión, yo opino, Osmar dijo también lo mismo, yo creo, yo sostengo. Hablé antes, lo que se sumaron tarde a la clase, que en la universidad secular, yo pasé por 7, damos debates, y acá se presentó una especie de dialéctica, de ejercicio dialéctico, que es muy enriquecedor. Y lo que ustedes estuvieron haciendo con esta forma de argumentar es ciencia, ciencia teológica. Así que, hermanos, que les quede bien claro, ustedes son científicos de la teología. Para eso van a recibir su título de licenciados en teología, máster y doctores, ¿sí? Porque son precisamente aquellos que toman el texto bíblico como su libro de texto y somos cristocéntricos, y se me dio vuelta la Biblia y estamos dentro, como dijimos antes, de la sana doctrina. Todavía tengo tiempo, ¿no? Di vuelta el reloj. Sí, bueno, pero voy a concluir con esto. Fíjense qué interesante. Los felicito absolutamente a todos y me gusta que tengan ese pensamiento, porque el pensamiento unidimensional no nos sirve. El pensamiento multilateral es el que nos edifica. El debate es bueno. En otro momento, en otra instancia, más adelante, vamos a hacer un ejercicio que yo sabía hacer con mis estudiantes. Es que un sector se agrupaba defendiendo, aunque no fueran de esa ideología, por ejemplo, marxista, la economía dirigida, y aquellos que estaban con el otro extremo de la economía, y se producía un debate. Y ahí se enriquecía, porque ahí es donde yo, digamos, me refuerzo como teólogo, como profesional de la teología, en mi saber y entender de las Escrituras. ¿Todo esto para qué? Porque dice Pablo, fíjense, Colosenses, ¿tienen ahí a mano? Si la tienen en el teléfono, la buscan, como dicen los chicos, al toque. En Colosenses, capítulo, perdón, no lo dije, capítulo 2, fíjense, en el versículo 9, hay un título antes que habla de la libertad de Cristo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Ustedes han estado argumentando con versículos, sustentándolo, ¿sí? La que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Viene el que citó el pasaje de Corintios llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. No sé quién fue, pero muy bien elegido. ¿Quién fue? Se fue. No está. Bueno, no importa, pero muy bien ese versículo es clave. Y vamos al final. El 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. 10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa
plenitud. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Les agradezco su participación y los que puedan a este audio que han grabado, retransmítanlo a aquellos que no pudieron estar. Y mañana los espero en Teología Sistemática a las 15 horas, ¿sí? Y a las 21 horas en Teología del Antiguo Testamento, ¿sí? Cada uno tiene libertad de expresar su pensamiento, ¿sí? Y refrendarlo en su respuesta, en la evaluación que van a hacer, ¿sí? Así que los felicito realmente. Creo que por lejos ha sido esta una de las clases donde veo la evolución de teólogos bíblicos. Han cambiado absolutamente su forma de participar y cada cosa la han refrendado con la palabra de Dios. Y eso es algo que me llena de gozo y eso es algo que también a ustedes les debe sentir satisfacción. Así que, Marcelo, estás nominado. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración, queridos hermanos, para terminar. Muchas gracias por la participación de todos y bueno, a la universidad por darnos la oportunidad de este espacio. Le voy a pedir a mi hermano Tito Ochoa que nos dirija al Señor en la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que podemos compartir estos momentos tratando de aprender más de lo insondable que es tu palabra. Y ayúdanos a indagar y buscar y convencernos de aquellas cosas que están escritas con relación al futuro, bajo el aspecto de las necesidades humanas como el poder contestarse preguntas sobre el futuro, como la producción tuya enseñándonos las cosas que van a venir en tiempo futuro. Señor, que estos momentos de compartir estos conceptos sirvan para ayudarnos en el desarrollo de la materia que hay que evaluar y también, Señor, para, por sobre todas las cosas, en el desarrollo personal y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para poder transmitir tu verdad y no la nuestra, sino que sea solamente tu palabra la que reine en los corazones, en las universidades y en cada una de nuestras iglesias. Te pedimos y te agradecemos estos momentos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Señor. Amén. Que tengan un buen descanso, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Shalom, paz de Dios. Bendiciones. Chao, querido. Bendiciones. Chao, chao.